Bienvenido. Estás escuchando Un Minuto para Pensar con Jorge Lonzi. Es lo que quiero, quiero yo. Es lo que quiero, es lo que quiero yo. Es lo que quiero, Es lo que quiero yo. Bueno, como siempre lo hacemos, antes de poder ya meternos de lleno en el mensaje, me gustaría que tengamos un momento de oración. Me gustaría que ustedes donde estén puedan cerrar todos los chats, apagar el teléfono, celular, todas aquellas cosas que vayan a ser de repente un problema para su vida en cuanto a una distracción, que ustedes lo puedan apagar. Así de esa manera podemos concentrarnos en el mensaje que queremos recibir y poder orar a Dios de la forma que Él quiere que oremos. Así que por favor cierren sus celulares y vamos a orar al Señor. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria solamente a ti. Tú eres Dios mío, digno de recibir toda la honra, toda la alabanza de tu pueblo. Hemos, Señor, venido a tu presencia en esta noche deseando escuchar una palabra que ministre nuestras vidas, deseando, Señor, ser ministrados por tu poder. Creemos, Padre, que tenemos aún mucho, pero mucho que aprender de ti, que aún debemos caminar muchísimo en esta vida, Señor, buscando tu presencia y sabiendo mucho más de ti. Por eso, Señor, estamos aquí, Dios mío, con el corazón dispuesto a recibir lo que tú nos tengas que decir, a recibir nuestra mente, Señor, todas aquellas cosas que provienen de tu corazón, aquellas verdades, Señor, que tú quieres que se hablen en este tiempo. Padre, quiero bendecir en esta hora a aquellos hermanos que están conectados. Gracias, Señor amado, por todos estos hermanos que participan esta noche de este mensaje en la iglesia virtual. Señor, te pido que te lleves toda carga física, toda carga emocional, Señor, todas aquellas cosas que vengan a distraer, Señor, en su mente, como escribíamos en el chat recién, Señor, esa oración pidiendo que tú quites toda distracción, que tú quites, Señor, toda la carga y que sobre todas las cosas pueda iluminar el entendimiento para que podamos con revelación, Señor, recibir este mensaje de esta noche. Dios mío, adoramos tu nombre, te glorificamos a ti, Señor, y nos ponemos en tus manos para que tú hagas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, ya encomendándonos a Dios y al Espíritu Santo, vamos a comenzar esta noche con el mensaje de hoy. Tal vez el título del mensaje no sé qué le habrá provocado cuando lo leyeron, pero bueno, se llama así, Duro de Matar 365. Me gusta ponerle títulos a los mensajes que doy y algunos suenan como hasta graciosos, pero luego cuando empezamos a ver y a desarrollar el mensaje nos damos cuenta que no eran tan graciosos, sino que está bueno tener un título que nos pueda recordar de lo que estuvimos hablando, ¿no? Y entonces les decía que el título de este mensaje se llama Duro de Matar 365. Ustedes pensarán de qué se trata. ¿Qué pasa? Bruce Willis hizo más películas y llegó hasta la 365 con Duro de Matar. No, no se trata de eso, no estamos hablando de la película de Bruce Willis, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la película que tenemos que vivir nosotros todos los días en la lucha contra el pecado. Por eso quería decirles que esto Duro de Matar 365 significa esto que vamos a ver ahora. ¿Sí? Significa que nosotros tenemos que luchar contra el pecado, ¿no? El pecado es duro de matar los 365 días del año. El pecado que está en nosotros es duro de matar los 365 días del año. Por eso quería hablar en esta noche de la lucha que tenemos constantemente con nuestra naturaleza pecaminosa, que nos juega tantas veces tantas malas pasadas y nos impide muchas veces honrar a Dios con nuestras vidas. Vivimos hoy en día, hace tiempo, ¿no?, que uno es cristiano, hace tiempo que uno ya hace 10 años atrás o más, un poquito más, que comenzamos en el camino de Cristo y que empezamos a buscar de Él y a servirle, y nos hemos relacionado con muchísimas personas, hemos estado en muchos lados y hemos escuchado mucha gente, y a veces uno
cree que hay una generación que aún no se ha dado cuenta que el diablo no es el que tiene tanto la culpa, sino es el pecado que habita en nosotros. Yo veo muchas personas que muchas veces andan como peleando con el diablo todo el tiempo y enojados por las cosas que supuestamente el diablo le hace, y en realidad no es tanto el diablo el que le hace las cosas, sino son ellos mismos que no pueden controlar el pecado que habita en sí. Todos somos portadores de pecado, todos tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, la carne, como tú le quieras llamar, que está allí, que está viva, que si bien nosotros nos hemos entregado al Señor y hemos decidido, lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador a Jesucristo y hemos creído en la vida eterna, pero antes que llegue esa vida eterna tenemos una vida por vivir, y en esta vida creemos que por más que nos hemos entregado a Jesucristo, el pecado habita en nosotros y debemos luchar todo el tiempo con nuestra naturaleza pecaminosa para poder alcanzar mayor nivel de santidad en nuestra vida, nivel de santidad que pueda hacer que Dios esté conforme con nosotros, que Dios se agrade de nosotros, que Dios se ponga feliz al vernos vivir en esta tierra, y sobre todas las cosas, ¿no? Poder nosotros vencer ese pecado que siempre nos va a llevar a muerte, porque el pecado nos lleva a muerte en el área de nuestras vidas donde Él pueda tomar control de nuestro ser. Por eso es que es muy importante que veamos este mensaje y que podamos entender que nosotros somos los primeros responsables en poder matar el pecado que habita en nosotros, ese pecado que es duro de matar los 365 días del año. Cada vez que tú te levantas tienes que volver a pelear con el pecado que habita en ti. Por eso es que esta noche quería dejarte una palabra, un mensaje que pueda ayudarte en esta batalla que todos los días tú tienes, en esta pelea que diariamente todos tenemos con nuestro pecado, para poder así superarlo y vivir en la mayor santidad que podamos vivir. Vamos a leer un pasaje bíblico que es muy importante. Vamos a leer 3 pasajes bíblicos esta noche del apóstol Pablo. El apóstol Pablo entendía bien de lo que estoy diciendo yo hasta ahora. Y él decía en Romanos 7, del 15 al 25, Romanos 7, del 15 al 25, en la Nueva Versión Internacional, dice así: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Pablo trata de explicarnos lo que sucedía en él, es lo que nos sucede a todos nosotros, de que, como él dice, no entiendo lo que me pasa, pues hago lo que hago, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. O sea, muchas veces hemos estado en la situación de Pablo. Yo creo que diariamente nos puede ocurrir estar en esta situación de Pablo, donde de repente nosotros sabemos como cristianos cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir, qué hábitos debemos tomar, de qué manera nos tenemos que mover en medio de la sociedad, no solamente dentro de la iglesia, sino en la sociedad, en una sociedad que de repente tal vez no vive como cristianos, en los lugares donde tenemos que normalmente estar habitando con otros, en nuestro trabajo, en la escuela, en los lugares de reunión. Ahí nosotros estamos, y muchas veces nuestras reacciones, nuestra forma de hablar, nuestras actitudes, terminamos haciendo lo que no quisiéramos hacer. Tal vez nos podemos involucrar en un chisme, tal vez nos podemos, sin darnos cuenta, meternos en la calumnia de alguien, tal vez sin querer o porque no nos animamos a decir la verdad, podemos soltar una mentirita, como muchos dicen, que yo creo que no es una mentirita, sino que es mentira. Tantas cosas nos puede ocurrir aún siendo cristianos, y muchas veces luego que cometemos el error y nos damos cuenta que hemos cometido un error,
nos sentimos mal porque obviamente el Espíritu Santo que habita dentro nuestro nos hace sentir la convicción de pecado por lo que hicimos. Entonces ahí es donde decimos, bueno, qué pena, ¿por qué hice esto? No lo debería haber hecho, nos sentimos mal y después sí viene el diablo a acusarnos y ese acusador está en nuestra mente todo el tiempo y nos sentimos peor todavía y no sabemos cómo recuperarnos del error que hemos cometido y estamos en esa lucha todos los días, ¿no? Nuestra mente ministrada por Dios, nuestro corazón ministrado por Dios, quiere adorarle a Dios con su vida, quiere hacer lo bueno delante de Dios, quiere vivir en santidad delante de Dios, pero la carne, la naturaleza pecaminosa que está en nosotros nos lleva, nos empuja hacia el pecado. Es una lucha interna que tenemos diariamente, por eso decía, ¿no?, que el pecado es duro de matar los 365 días del año. Tenemos que matarlo, el pecado, tenemos que sacarlo de nuestra vida, tenemos que erradicarlo de nuestra vida, pero es una cuestión que nos cuesta tanto, nos cuesta muchísimo. Por eso en esta noche yo sé que tal vez tú te sientas identificado con este mensaje como yo me siento identificado, con tantas luchas que uno tiene que enfrentar diariamente, porque muchas veces uno, la mayoría del tiempo, uno se mueve en ambientes que no son para nada cristianos, ambientes de donde uno está trabajando y de repente está escuchando, no sé, conversaciones que no tienen nada que ver con Dios, conversaciones hasta obscenas, conversaciones no sé, de chisme, de murmuración, conversaciones de celo, tiene que vivir en lugares donde la ira por ahí está gobernando, uno tiene que moverse en lugares donde no es lo ideal para que uno pueda vivir en santidad, pero bueno, tenemos esa lucha espiritual dentro nuestro de no hacer lo que está mal y hacer lo que sí está bien, pero de repente a veces se nos escapa algo y a veces se nos va una actitud y a veces hacemos algo que no quisiéramos hacer y ahí entonces es que llegamos a la conclusión, a la misma conclusión que dice el apóstol Pablo, ¿sí?, que termina siendo lo que no quiere hacer. Pablo dice aquí en todo esto que hemos leído, dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Sí? O sea, él está entendiendo que hay una lucha fortísima dentro de él, dice, y él termina llegando a la conclusión, él dice aquí, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, ¿sí? Pues lo íntimo de mi ser me deleito con la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, la ley del pecado. Entonces es una lucha, ¿no? Ahí dice, esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Pobre, miserable de mí, bueno, ¿quién me librará? Obviamente Jesucristo te va a librar de esa situación, Él siempre que nos saca adelante a través del Espíritu Santo. Pero yo quiero que podamos entender esto en esta noche. Todos, ninguno de nosotros está libre de cometer pecado. Todos vamos a cometer pecado en algún momento, con nuestra mente, con nuestra palabra, con nuestras acciones. Siempre de alguna manera vamos a estar cayendo en esa trampa, ¿no?, que en la misma naturaleza pecaminosa nos mete a nosotros. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que habla sobre la gracia de Dios, ¿no?, sobre nuestras vidas, y no recuerdo la letra ahora, pero sí recuerdo esa canción, y él en un momento dice que si nos quitaran la gracia de nuestra vida seríamos igual o peor que la gente. Ese es el mensaje que da esa canción, ¿no? Y yo creo que es una gran verdad. Si la gracia de Dios se quitara de nosotros, si la presencia del Espíritu Santo se fuera de nosotros, volveríamos a ser pecadores, tal vez no con la intensidad de como fuimos antes de empezar a conocer a Dios, pero sí empezaríamos en una decadencia de nuestro estilo de vida, nuestra forma de hablar, que nos llevaría a cometer pecado mucho más seguido, ¿sí?, por no estar el Espíritu Santo en nosotros. Por eso agradecemos, como agradece Pablo, al Espíritu Santo por estar en nosotros, ¿no?, de poder tener a esa persona de Dios en nuestra vida que nos puede equilibrar y que nos puede ayudar a salir de esa cautividad que el pecado quiere poner en nosotros, ¿no? Como decía Jesús, si yo no le hubiese hablado, ustedes no tendrían pecado, pero bueno, ahora que les hablé y saben, si no hacen lo que yo les digo, van a cometer pecado, y el que comete pecado es esclavo del pecado, decía Jesús. Por eso yo quiero en esta noche poder ayudarles y poder ayudarme a mí mismo a través de este mensaje, para poder encontrar al menos una forma de luchar contra este pecado que es duro de matar los 365 días del año. Entonces yo quería guiarles un poco en esta noche en algo que a mí me ha ayudado muchísimo para mejorar esta lucha que uno tiene para vencer el pecado todos los días y poder salir victorioso. Dice aquí, por ejemplo, cómo podemos empezar a vencer.
Bueno, tomando la decisión de hacerlo morir, buscando la santidad. ¿Sí? Todos los días yo debo tomar la decisión de morir, de matar el pecado que hay en mí, buscando la santidad. Aquí dice, nadie lo hace por ti, es tu responsabilidad. O sea, está en nosotros la responsabilidad a levantarnos cada día a la mañana, a decir, Señor, hoy quiero honrarte con mi vida, hoy quiero honrarte con mis palabras, hoy quiero honrarte con mis acciones, hoy quiero honrarte con todo lo que yo soy, no te quiero fallar, no quiero faltar a todo lo que tú me propones, Señor, quiero vivir en bendición, quiero vivir bendiciéndote, quiero esquivar el pecado, ayúdame a vencer el pecado porque necesito de tu presencia, pero es una decisión que tenemos que tomar. Todos los días nosotros cuando nos levantamos tenemos que tomar la decisión, es nuestra responsabilidad vencer el pecado buscando la santidad. Miren hermanos, acá no se trata de que nosotros ayunemos largos días y largas horas y hagamos sacrificios delante de Dios. No, se trata de una actitud que debo tomar. No se trata de la forma en la que yo voy a buscar la santidad, sino la actitud que voy a tener. Yo tengo que tener la actitud todos los días tengo que tener la actitud de buscar la santidad. ¿Sí? Porque como vimos y decía el apóstol Pablo estaba diciendo, dice, hago lo que, en realidad estoy haciendo lo que no quiero, lo que aborrezco, eso es lo que hago todo lo contrario de lo que me propongo, dije que no iba a mentir y me suelto una mentira, digo que no iba a levantar un chisme y se me escapa algo, o me meto en la conversación de alguien que está hablando chisme, digo que no iba a decir cosas obscenas y se me escapa una mala palabra, digo que no iba a mirar ciertas cosas y miro lo que no debo mirar. O sea, ¿por qué hago esto? Bueno, la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros nos lleva indudablemente a hacer todo eso. Por eso es que nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer morir el pecado, como es el título de este mensaje, ¿no? El pecado es duro de matar los 365 días del año y por más que sea duro, lo tenemos que matar, lo tenemos que vencer y al menos empezamos haciendo esto, tomando la decisión y la responsabilidad de vencerlo. Por eso quiero que leamos otra cosa que el apóstol Pablo decía en cuanto a esta lucha que diariamente todos tenemos con el pecado, esta lucha que la vamos a tener hasta el último día de nuestra vida. En Colosenses 3, del 5 al 10, nueva versión internacional leo, el apóstol Pablo nos decía esto: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado del ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto la nueva naturaleza que se va renovando en el conocimiento a la imagen de su Creador. Esto es lo que el consejo que el apóstol Pablo le daba a los colosenses, a la iglesia de Colosas. O sea, un mensaje que parece que no es de los más lindos, no es de los que queremos escuchar nosotros, de que bueno, que Dios nos va a super bendecir y la fe y todo. O sea, pero también hay que hablar de esto. O sea, también hay que hablar de que nosotros, si no estamos en la condición correcta, Dios no nos va a poder bendecir. O sea, Dios nos quiere bendecir, pero tenemos que tener una actitud correcta delante de Él. Si nosotros aún participamos de toda esta lista que Pablo hace, que en Gálatas es mucho más larga todavía, si la quieren leer, si nosotros participamos de todas estas cosas y nos dejamos dominar por este tipo de cosas, nosotros no vamos a poder agradar a Dios. Porque el apóstol Pablo dice, ¿sí?, que el que piensa en las cosas de la carne, ¿sí?, va a muerte, pero el que piensa en las cosas del espíritu va a vida, y que las cosas de la carne se contraponen contra las cosas del espíritu, y que las cosas de la carne, el que vive haciendo las obras de la carne no puede agradar a Dios. Entonces, si nosotros como hijos de Dios lo buscamos a Dios como Padre, entonces lo buscamos para agradarle, lo buscamos para hacerlo feliz. Yo siempre cuando me levanto en la mañana digo, Padre, que hoy pueda tener un estilo de vida que a ti te haga feliz, que dibuje una sonrisa en tu rostro, que tú estés conforme con mi forma de vida. Santifica mi mente, santifica mi corazón, santifica mis pensamientos, mis emociones, santifica todo lo que soy, porque deseo agradarte, es mi deseo agradarte, y no porque tú me vayas a castigar porque no lo hago, o me vayas a dar un premio porque sí lo hago. Solamente quiero agradarte porque eres mi Padre, y porque eres digno de adoración, porque eres digno de honra, porque quiero estar bien delante tuyo, porque quiero que tú puedas decir, como dijiste de Jesús cuando salía de las aguas, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Yo quiero que mi Padre Celestial se pueda complacer de la vida que yo llevo, de las actitudes que tengo, de la forma de hablar que tengo. Es el deseo de mi corazón, es el deseo que Pablo decía que deberíamos tener en nuestro corazón,
por eso que tenemos que estar pensando, estar conscientes, debemos estar conscientes que la naturaleza terrenal, como dice Pablo acá, o la naturaleza pecaminosa, como lo dicen en la carta de Romanos, es lo mismo, estamos hablando de la carne, estamos hablando de que esa naturaleza nos impulsa muchas veces a la inmoralidad sexual, a la baja pasión, a los malos deseos, a la avaricia, nos empuja al enojo, a la ira, a la malicia, a la calumnia, al lenguaje obsceno, nos empuja a la mentira, como dice ahí, esa naturaleza nos empuja, y si nosotros no estamos bien arraigados en nuestra intimidad con Dios, en nuestra búsqueda de Dios, en ser conscientes en nuestra mente de que queremos agradarle a Dios, entonces nosotros no vamos a poder vencer al pecado, y el pecado va a estar cada vez más duro de vencer, cada vez más duro de matar, como decimos en este mensaje, muy duro, no lo vamos a poder vencer. Nosotros debemos tomar conciencia de que tenemos esta lucha, esta lucha es en nuestro interior, no viene de afuera. Muchas veces, muchos cristianos, como decía hoy, siempre viven echándole la culpa al diablo por las actitudes que tienen o por las cosas que le pasan. Ya es hora de que no le echemos la culpa al diablo, que nos hagamos responsables de nuestra naturaleza pecaminosa. El diablo puede trabajar solamente sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que dice Santiago, ¿no? Que cuando uno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, sino que es tentado por Satanás de acuerdo a las concupiscencias de su corazón. ¿Qué son las concupiscencias de su corazón? Son los malos deseos del corazón. Entonces dice que cuando uno es tentado en las concupiscencias y uno dice que empieza a concebir el pecado, se embaraza del pecado y luego dice que da a luz el pecado, entonces uno da a luz muerte. Y ahí sí Satanás venció sobre tu vida. Pero él va a venir a traer la tentación sobre aquellas cosas que son debilidades en tu vida o en mi vida. Él sabe que la naturaleza pecaminosa está en nosotros, habita en nosotros, y que si nosotros le damos lugar a esa naturaleza pecaminosa, entonces él va a armar toda una estrategia de tentación para que nosotros caigamos en cometer alguno de estos pecados que nombra Pablo aquí, como también los que están en Gálatas 5 y muchos más, porque Pablo en Gálatas 5 dice cosas semejantes a esta, como que la lista es larguísima y no pasar, ¿no? Que todo lo que no le agrada los pecados. Pero volviendo a esto, ¿no? Debemos entender que el pecado es duro de matar. El pecado que vive en nosotros es duro de matar, pero se puede vencer. Podemos vencer cada día, nosotros tomando la decisión de vivir en santidad, tomando la decisión de hacer morir lo terrenal en nosotros, podemos vencer cada día. Y cuanto más vayamos venciendo, habrá cosas que menos las iremos practicando. Uno muchas veces lucha con costumbres, con hábitos que hemos recibido aún desde pequeños, o hemos recibido o se han impartido en nuestra vida por lo que veíamos en el ambiente que nos movíamos, sea en el hogar, o en la familia, o en las amistades, o en la escuela, donde sea. Todo eso empieza a afectar nuestra vida y luego se convierte en nosotros en una forma de vivir, en un hábito que tomamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, digamos la mentira. Mucha gente dice, bueno, esto es una mentirita piadosa. Primero, la mentira no es piadosa, segundo, no es mentirita, es mentira. O sea, la mentira es mentira, no le puede dar vuelta. Entonces, cuando uno miente es porque uno tiene temor de decir la verdad, o tiene temor de enfrentar la verdad, ¿sí? Pero tarde o temprano la mentira se te vuelve en contra tuyo, ¿sí? La mentira te hace esclavo de esa mentira, porque tú andas con temor, no sabes qué hacer, que si se van a enterar lo que dije, tarde o temprano todo sale a la luz y se enteran, y tienes un problema más grande que si hubiese dicho la verdad. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que ese pecado, por ejemplo el de la mentira, que es duro de matar, lo tenemos que vencer, ¿sí? Lo tenemos que vencer tomando conciencia de que ya no podemos mentir, que debemos hablar verdad, como dice Pablo acá, dejen de mentirse unos a otros, ¿sí? Ya se han quitado el ropaje de esa vieja naturaleza con los vicios que tenía. Hay gente que tiene el vicio de mentir. Muchos dicen, no, aquella persona tiene el vicio del alcohol, el otro tiene el vicio de la marihuana, el otro tiene el vicio de la cocaína, el vicio del paco. Y tanta gente tiene el vicio, por ejemplo, del chisme, el vicio de la murmuración, el vicio de la malicia, el vicio de la calumnia, el vicio de la ira, el vicio del enojo, el vicio del lenguaje obsceno. Muchos tienen el vicio de la mentira. ¿Me entiende? Entonces, nosotros ya debemos dejar ese estilo de vida y empezar a renovarnos, como es aquí en nuestra mente, renovarnos en el conocimiento de la imagen de nuestro Creador. Cuando yo me renuevo en la mente, yo decido todos los días, sé que voy a tener una batalla en ese día, voy a tener una batalla contra el pecado que habita en mí, y que voy a tener uno que viene de afuera a poder potenciar eso, que Satanás quiere venir a potenciar el pecado. ¿Por qué? Porque él quiere llevarnos a muerte. Entonces, si yo no estoy consciente de esto, y no me levanto a la mañana y en primer lugar hablo conmigo, si le digo, Dios, quiero agradarte hoy,
que tu Espíritu Santo me ministre todo el tiempo, que cuando haya un pensamiento que me quiera llevar al pecado, tú lo puedas cautivar y llevarlo a la obediencia de Cristo. Cuando haya un sentimiento que me quiera dominar, tú lo puedas cautivar y llevarlo a la obediencia de Cristo. Cuando de repente yo tenga, no sé, el deseo de hacer algo que va en contra de tu voluntad, tú me puedas parar con el Espíritu Santo y me digas, no está bien lo que vas a hacer, pero si tú no tienes esa actitud de decirle a Dios que te controle o decirle a Dios que te ayude en vencer el pecado, entonces nunca vas a poder vencer el pecado y el duro de matar, ¿sí?, se hará cada vez más fuerte en tu vida y no lo podrás vencer. Y si no puedes vencer el pecado, tú estás en grandes problemas, porque el que vive en pecado no puede agradar a Dios, y el que vive en pecado no puede recibir la bendición de Dios, o bien la recibe pero en algún momento se le escapa, en algún momento se le va. ¿Me entiendes? Entonces es muy necesario tomar este primer paso de poder, como dice Pablo, hagan morir. Está hablando de hacer. Hacer es un verbo, es una actitud. Yo tomo esa actitud. No espero que otro lo haga por mí. Es mi responsabilidad hacer morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal o pecaminosa en mi vida. Por eso quiero que veamos un pasaje bíblico más, que dice aquí, otra cosa que tenemos que hacer, no solamente es tomar la decisión de santificar nuestras vidas, sino también que debemos decidir crucificar la carne cada día. Debemos decidir crucificar la carne cada día. Nadie lo hace por ti, es tu responsabilidad, lo volvemos a decir. Yo decido crucificar la carne. Yo decido llevar todo lo que tiene que ver con mi carne a la presencia de Dios para crucificarla, para matarla, para que ese pecado no abunde en mí. Yo lo decido, por eso fíjense aquí lo que decía el apóstol Pablo. Ahora voy a hablar de lo que es crucificar la carne, no en tiempo, pero yo quiero que veamos esto, lo que decía el apóstol Pablo a los filipenses. Él decía, en Filipenses 3, del 17 al 18, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Un día de esto voy a predicar el camino de la cruz, que es un taller que he hecho para dar en los encuentros, en los retiros espirituales, pero un día lo voy a predicar, más que enseñar lo voy a predicar. Una revelación que el Señor nos trajo un día a mí y a mi esposa, mientras estábamos tomando mate, el Señor nos empezó a hablar y empezamos a notar y salió un taller que cada día que lo damos se mejora más, pero un día lo voy a hacer como una predicación para que ustedes puedan entender qué significa, ¿no?, poder llevar la cruz cada día, negarse a sí mismo y llevar la cruz. Eso es lo que decía Jesús, el que venga en pos de mí, néguese a sí mismo y tome su cruz, ¿sí? Eso es muy importante, pero básicamente quiero decirles que el poder ser como, no enemigos de la cruz, como dice Pablo acá, sino poder ser personas que llevan todos los días la carne y la naturaleza pecaminosa a la cruz para crucificarla y para matarla. Esto significa que nosotros debemos tener la actitud de vencer el pecado, la actitud de querer matar lo que es terrenal en nosotros, lo que es pecado en nosotros. Jesús dice que fue a la cruz y allí se llevó el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Él dice que Él murió para salvarnos a nosotros, pero Él ahí entregó todo lo que Él era. En ese camino hacia la cruz, como le digo yo en este mensaje, ¿no?, en ese camino a la cruz, Él empezó negándose a sí mismo, ¿sí? En Getsemaní, cuando dijo, Padre, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Él ahí rindió el alma, rindió la mente delante de Dios. Luego fue golpeado y fue lacerado, y Él lo que entregó ahí fue su cuerpo. Yo digo que eso es la decisión de agarrar y entregar nuestro cuerpo en las manos de Dios para que ya no nos dejemos llevar por el pecado que nuestro cuerpo desea. Y luego Él llegó a la cruz y en el último momento, después de ser burlado, después de todas las cosas que le pasaron a la cruz, lo último que Él dijo, Padre, consumado es, te entrego mi espíritu. O sea que lo que nosotros somos, espíritu, cuerpo y alma, Jesucristo todo lo entregó. Fue dejando en el camino su alma, fue dejando su cuerpo hasta que llegó a la cruz y entregó hasta su espíritu. Entonces nosotros tenemos que entregar, tenemos que llevar a ese nivel que Jesús llegó, de poder morir en la cruz, de poder morir todos los días. Tome su cruz y sígame, dijo Jesús. ¿Por qué tomar su cruz? Nosotros debemos tomar la cruz para que en el momento que tengamos que morir, la pongamos ahí donde la tenemos que poner, nos crucifiquemos y digamos, estoy muerto. Están hablando de chisme, estoy muerto, yo no entro. Me viene a decir una mentira, estoy muerto, no puedo mentir. Me atrae una mujer que no es mi mujer, me muero en la cruz, no tiene que pasar, estoy muerto. Díganme ustedes, ¿un muerto puede ser atraído por una mujer? No. ¿Un muerto puede mentir? No. ¿Un muerto puede levantar un chisme o una murmuración? No. ¿Un muerto se puede enojar o caer en ira? Tampoco. Debemos morir en la cruz.
sea, debemos morir con nuestras pasiones en la cruz. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que vivo que Cristo vive en mí. Y él decía, estoy crucificado juntamente con Cristo. Pablo decía, estoy crucificado juntamente con Cristo. Así como Cristo se crucificó y murió a todo lo terrenal, nosotros también debemos crucificarnos para morir a todo lo terrenal. Debemos estar dispuestos a morir cada día, porque si nosotros estamos dispuestos a morir cada día, lo que nos espera es después una vida de gloria. Jesucristo dice que murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó en gloria. Yo he escuchado muchos predicadores que hablan y gritan como unos locos, dicen, porque la medida de fe que Dios nos ha llamado es vivir de gloria en gloria. ¿Nunca lo han escuchado ustedes? Y la gente grita como una loca, amén, y no están entendiendo lo que están diciendo. Cuando hablamos de gloria, estamos diciendo que antes de vivir en gloria hay un tiempo de muerte. Jesucristo resucitó en gloria, pero primero tuvo un tiempo de muerte. Si nosotros queremos vivir en gloria, queremos vivir en el poder de Dios, queremos vivir en la manifestación de Dios sobre nuestras vidas todo el tiempo, tendremos antes de vivir en ese momento de gloria, tendremos que pasar por un momento de muerte, un momento de crucifixión, un momento donde entreguemos todo al Señor. Entonces vendrá un tiempo de gloria luego. Y cuando ya vayamos creyendo que estamos en ese ambiente de gloria y que ya no tenemos que morir a más, Dios nos revelará algo más todavía, que hoy tal vez no estamos dispuestos a recibir. Y ahí nos revelará que hay algo más todavía de pecado en nosotros y volveremos a entrar en el proceso de muerte otra vez, para que luego que venzamos el pecado que aún habita en nuestras vidas, que ahora tal vez nos enojo, que ahora también nos envidia, pero tal vez puede haber orgullo, tal vez puede haber en nosotros, no sé, avaricia, tal vez puede haber algo más que el Señor nos revele. Entonces iremos a morir de vuelta a eso y una vez más el proceso, y cuando realmente entreguemos eso a Dios, otra vez un tiempo de gloria que será mucho mayor que el primero. Ustedes espero que me estén entendiendo lo que digo esta noche, porque eso es lo que tenemos que hacer. Debemos estar conscientes que peleamos con el pecado todos los días, como el apóstol Pablo decía también, perdón, el apóstol Pedro, él también decía, absténganse, dejen, ¿sí?, de lado los deseos de la carne que batallan contra su alma. ¿Sí? En la carne batalla contra nuestra alma, batalla contra nuestra mente, batalla contra nuestras vidas. Mira, si hay algo por lo que lucha Dios y Satanás sobre una persona, no es por su cuerpo, no es por su espíritu, sino es por su alma. ¿Sí? Tu alma será juzgada delante de Dios el día del juicio. Entonces tanto uno u otro pelean por ese premio que es el alma. Es tu alma está en juego delante de Dios y delante de Satanás. Cada uno lucha. Pero uno u otro no podrán hacer nada si tú no decides a quién le vas a dar a tu alma. ¿A quién le vas a entregar tus pensamientos todos los días? ¿A quién le vas a entregar tus emociones todos los días? ¿A quién le vas a entregar tus hábitos todos los días? ¿Se los entregas a Dios o se los entregas a Satanás? Si se los entregas a Dios, entonces buscarás la santidad. Si se lo entregas a Satanás, entonces dejarás que ese duro de matar, que es el pecado, habite fuertemente en tu vida. Uno u otro va a vencer, pero va a depender de ti. Va a depender de ti quién va a ganar sobre tu vida. Yo siempre digo, yo una vez lo representaba como dos perros, ¿no? Como dos perros luchadores, esos perros de guerra, esos perros de pelea, que los tiran dentro de un ring hasta que muere alguno de los dos. Y yo los veía así, ¿no? Y digo, un perro blanco que representa el perro de Dios, el perro de la santidad, y un perro negro que representa el perro del diablo, un perro del pecado. ¿Me entiendes? Y de repente los veía los dos luchando ahí, se me imaginaba esto, y digo, ¿quién va a vencer? Va a vencer el que mejor alimentado esté y el que mejor entrenado esté. El que mejor alimentado esté y el que mejor entrenado esté va a vencer esa pelea. Lo mismo pasa dentro tuyo. Tú tienes dos perros peleando todos los días en tu mente, en tu corazón. El que mejor alimentado esté y el que mejor entrenado esté, ese va a vencer. Si tú alimentas tu mente y tu corazón con cosas de este mundo, con cosas que todo el tiempo te tiran, hoy nos avasallan las publicidades, con cosas obscenas todo el tiempo, con perversión, nos avasallan todo el tiempo, no sé, novelas y películas, un montón de cosas que afectan nuestra vida si no somos maduros para recibirlas. Hoy nos avasallan los medios de comunicación con tanta basura. Si yo me alimento de tantas cosas y no me alimento, no sé, de la palabra de Dios, no me alimento de una enseñanza, de un discipulado, entonces el perro negro se va a comer al perro blanco y voy a vivir en pecado. Si yo de repente no entreno mi mente, no entreno con la palabra de Dios, no entreno mi mente con mensajes que nacen a través de la revelación, entonces el perro negro se va a comer al blanco seguramente. Por eso quiero que vayamos a ya estamos terminando, quiero que vayamos a hacer un repaso de lo que hablé hoy. Quiero darle un par de consejos para terminar, si ustedes me lo permiten, porque estoy hablando mucho de la experiencia también que uno tiene todos los días. Entonces decimos que el pecado es duro de matar los 365 días del año. El pecado es duro de matar los 365 días del año. ¿Cómo venceremos el pecado que está en nuestro ser?
Muy sencillo, hoy hablé de tres cosas. Primero, tomando la decisión de hacerlo morir buscando la santidad. La única forma que el pecado muera es buscando la santidad. La santidad es totalmente lo opuesto al pecado. ¿Sí? Dice aquí, el que quiere agradar a Dios, haga morir el pecado que está en sí. Si queremos agradar a Dios, dice que el que vive en la carne no puede agradar a Dios. ¿Sí? Porque a Dios no le agrada una vida de pecado. Entonces, nosotros debemos todos los días decidir vivir en santidad. Otra cosa que tenemos que hacer es buscar una mayor intimidad con Dios a través del Espíritu Santo. Otra vez te digo, nadie lo hace por ti. Es tu responsabilidad. Tú tienes que buscar una intimidad con Dios. Mira, tú puedes pasarte todo el día leyendo la Biblia y aún así vivir en pecado. Porque la Biblia es la palabra de Dios escrita sobre una hoja. Pero esa palabra de Dios escrita sobre una hoja no va a afectar tu vida hasta que no la utilice el Espíritu Santo para afectarte donde te tiene que afectar. Yo recuerdo, miren, y eso se da en la intimidad con Dios. Solamente en la intimidad con Dios, Él va a tomar esa palabra, el Espíritu Santo va a tomar la palabra, que Él es el encargado, que dijo Jesús, de convencernos de pecado. Él nos va a convencer, Él va a tomar esa palabra y te pegará fuerte en tu corazón, en tu mente, y te traerá una convicción de pecado que lo que hacías ya no lo podrás hacer más. No lo podrás hacer más. Mira, recuerdo mis primeros tiempos con Dios, yo le decía, Señor, quiero vivir para ti, quiero hacerlo mejor, quiero entregarme por completo a ti, quiero darte lo mejor de mi vida, háblame de alguna manera. Espíritu Santo, te reclamo que cumplas la función que Jesús, por la cual Jesús te envió a esta tierra, de hablarme de pecado, de convencerme de justicia, de hacerme saber las cosas que habrán de venir, de traerme la voluntad del Padre todos los días, de recordarme las cosas que Jesús habló, porque todas esas cosas tú viniste a hacer en esta tierra, Jesús, Espíritu Santo, hace eso. Y Él empezó convenciéndome de pecado. Y lo primero que me pasó fue que yo estaba orando y de repente sentí en mi mente Gálatas 5. Y cuando me fui a Gálatas 5 y vi toda la lista de pecados que hace que no podamos entrar al reino de Dios, yo dije, wow, cuántas cosas tengo de esta lista, cuántas cosas tengo que cambiar, cuántas cosas yo creía que no eran pecado de mí, creía que era un buen hombre, creía que no le hacía mal a nadie, creía, pero me di cuenta que tengo tantas cosas aún que cambiar. Si alguien venía y me lo decía, yo no le iba a escuchar, o tal vez me iba hasta a enojar con esa persona que me dijera lo malo que estaba en mí. Pero cuando el Espíritu Santo me habló, solamente tuvo que hablarme Él para convencerme. Y una vez que me convenció, empecé a trabajar fuertemente para cambiar eso. Por eso, lo primero que tienes que hacer para vencer a ese duro de matar que está todos los días en tu vida, que se llama pecado, que se llama naturaleza pecaminosa, lo primero que tienes que hacer es tomar la decisión de vivir en santidad. Luego pedirle al Espíritu Santo que te haga vivir en santidad. Él es como un semáforo en tu vida. Él te va a poner la luz roja cuando estás a punto de pecar, te va a poner la luz amarilla cuando te va a decir tené cuidado con lo que estás por hacer, o te va a poner la luz verde y te va a habilitar para que le hagas lo que estás haciendo porque está bien. Pero Él es el que va a marcar los tiempos en tu vida. Él es el que va a marcar los niveles de santidad en tu vida. Y si tú no te relacionas en intimidad con el Espíritu Santo, entonces ¿quién te va a guiar? El apóstol Pablo decía que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Si no te guía el Espíritu Santo, ¿quién te guía? Muy sencillo, te guía tu pecado, te guía la naturaleza pecaminosa, te guía tus pensamientos, tus emociones, te guía hasta terceros, hasta la influencia de Satanás misma te puede estar guiando. Entonces debemos buscar la intimidad con el Espíritu de Dios. Y otra cosa que dice aquí, debemos crucificar la carne todos los días, como lo explicaba recién. Todos los días yo voy a llevar la cruz. El que venga después de mí, néguese a sí mismo y tome la cruz. Yo me voy a negar a mí mismo, me voy a negar al pecado, me voy a negar a la naturaleza pecaminosa que me dice mentir, que me dice celar, que me dice que hay en ira, enojate, que me dice insultar, que me dice mira aquello que no está bien mirar. Voy a negarme a mí mismo y voy a tomar la cruz. Y en el momento que yo tenga que utilizar la cruz, la voy a plantar ahí y me voy a crucificar y nadie me va a afectar, nada me va a tocar porque yo estoy muerto, juntamente crucificado con Cristo. Cuando nosotros empezamos a movernos en ese nivel, entonces, hermanos queridos, tenemos que empezar a prepararnos para ver la gloria de Dios en nuestra vida. La gloria de Dios se empieza a manifestar en una persona que decidió vivir en santidad. Puede que mañana cometas pecado de vuelta, pero Dios sabe que tú estás trabajando sobre eso. Dios sabe que estás trabajando por eso. Es más, Jesús murió por tus pecados pasados, por los presentes y aún por los que vas a cometer. Él lo sabe, pero Él no está viendo si realmente tú dejas de pecar. Él lo que está viendo es la actitud que tú tienes hacia el pecado. Si tú te paras y le dices al pecado, tú serás duro de matar los 365 días del año, pero voy a trabajar para matarte de una vez por todas, aunque seas duro te voy a matar, aunque seas duro voy a vivir en santidad, aunque seas duro voy a decidir negarme a mí mismo y crucificar la carne todos los días. Entonces cuando tú te pones a trabajar en eso, tu Padre que ve
y tu padre que te ve y te escucha en lo secreto va a trabajar sobre tu vida y te va a recompensar en público y te va a empezar a manifestar en público como una persona de bien, como una persona que lo puede representar sobre la tierra, como una persona que no necesita un púlpito o una Biblia para predicar, porque solamente predica con su forma de vivir y afecta vidas con su forma de vivir. ¿Me entienden? Eso es lo que tenemos que vivir, eso es lo que debemos anhelar, amados hermanos, eso es lo que debemos anhelar con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Debemos anhelar vivir así, debemos anhelar, hermano, a partir de mañana tú te tienes que levantar y tú no puedes vivir un día más sin saber esto, tú tienes que levantarte y decirle, sé que tengo una pelea, una batalla en mi mente, en mi vida todos los días contra el pecado y voy a decidirme vencer, voy a decidirme matar ese pecado que está en mí porque deseo agradarle a Dios con todo lo que soy y en todo lo que hago. Ese es el deseo que tenemos que vivir. Eso es lo que nos diferencia de ser solamente unos creyentes a ser discípulos de Jesucristo. Los creyentes solamente creen y se toman muchas atribuciones y dicen que bueno, tal vez Dios no se enoje con esto y hacen lo que quieren. No podemos ser, como decía Pablo, enemigos de la cruz. El creyente muchas veces es enemigo de la cruz. Cuando se le dicen las cosas que está haciendo mal, se enojan y se van. Nosotros no podemos ser creyentes. Creyentes hay en todo lado, creyentes hay en todas las religiones. Nosotros no podemos ser creyentes, tenemos que ser discípulos, porque el discípulo termina viviendo como su maestro. Jesucristo dijo que los que vivan como Él serán discípulos. ¿Sí? Y la iglesia de Jesucristo es una iglesia de discípulos, no de creyentes. La iglesia realmente, iglesia de Jesucristo, se ve no en los templos, sino se ve en la calle, con hombres y mujeres que representan a Jesucristo sobre la tierra, viviendo como Él vivió, hablando como Él habló, haciendo las cosas que Él hizo. Tú eres y yo soy un representante de Dios sobre la tierra. Pablo dice que somos embajadores en el nombre de Jesucristo. Somos embajadores de Dios sobre la tierra y para poder convertirnos en eso debemos trabajar duramente contra el pecado que está en nosotros para vencerlo de una vez por todas, para vencerlo cada día y así poder manifestar la gloria de Dios hacia el mundo que nos rodea y afectar a miles y miles de personas que hoy están sedientas de tener un encuentro con Dios, de vivir una vida en relación con Dios, están sedientas de una vida espiritual y no saben dónde encontrarla. Hermanos queridos, esto es lo que Dios había puesto en mi corazón compartirles en esta noche. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Espero que el Espíritu Santo pueda haberles hablado en esta noche y que el Espíritu Santo aún continúe hablándoles durante toda esta semana, durante todo el tiempo que sea necesario sobre esta palabra. Que cada vez que ustedes tengan que tomar una decisión, esta palabra vuelva a su mente una vez más. Como decía Jesucristo, el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que yo hablé. Yo creo que uno habla de parte de Dios, así que pido al Espíritu Santo que cumpla su función, que recuerde en sus mentes todo lo que hemos hablado esta noche, todo lo que hemos dicho de parte de Dios esta noche, nos sea recordado por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo con revelación nos pueda hacer entender y comprender y que provoque en nosotros una actitud diferente ante la lucha que tenemos todos los días contra el pecado. Voy a orar por sus vidas, voy a orar por este mensaje. Por favor, cierren sus ojos donde están allí. Tengamos un momento de comunión con Dios. Pidámosle a Dios que haga lo que tenga que hacer con nosotros. Padre, te doy muchísimas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas, pero muchas gracias, Dios, por esta palabra. Padre amado, estas palabras a veces no son las que esperamos, las que quisiéramos oír. A veces no son esas palabras motivadoras, pero son necesarias, Señor, porque son la base de una vida en bendición. Son la base, Señor, que tenemos que tener en claro y comprender, Señor, para poder vivir una vida en bendición, una vida que a ti te agrade. Dios mío, queremos realmente ser una generación diferente. Queremos levantarnos como una generación distinta. Queremos levantarnos como una generación que esté todo el tiempo deseando agradarte. Que no se acerque a ti por lo que tú nos puedas dar. Señor, tú ya nos has dado todo con Jesucristo y toda esa bendición está en lugares celestiales, esperando que nosotros podamos ser buenos administradores para que puedan descenderse nuestras vidas. Tú ya nos has dado todo, Pablo lo dijo, si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo nos dará con Él juntamente todas las cosas? Tú nos darás todas las cosas, pero tú antes estás esperando una actitud diferente en nosotros, una actitud de hombres y mujeres que te quieran agradar, de hombres y mujeres que quieran vivir en santidad, de hombres y mujeres que puedan todos los días batallar contra los deseos de la carne, que batallan contra el alma y vencer, Señor, cada día. Hombres y mujeres que le declaren una lucha directa y una lucha al pecado que habita en ellos. Padre, tú estás buscando una generación así.
Por eso, Señor amado, nos ponemos en tus manos en esta noche para que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos, ministra nuestras vidas, ministra nuestra mente, nuestro corazón, ministra nuestros pensamientos, nuestras emociones, cada vez que se quieran ir detrás del pecado, cada vez que nuestros pensamientos sean influenciados por el pecado que habita en nosotros, cada vez que nuestros sentimientos sean influenciados por ese pecado que está en nosotros, te pedimos tu intervención, Espíritu Santo, para que nos digas, no, no lo hagas, no, no lo hagas. Señor, necesitamos la presencia de tu Espíritu en nosotros, no solamente para sentir el fuego, para temblar, para ver en lenguas, sino que necesitamos la presencia de tu Espíritu para guiarnos, para hablarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para mostrarnos el mejor camino, para mostrarnos la mejor decisión que debemos tomar. Espíritu Santo, hacete fuerte en nosotros, activate en nosotros, ministra nuestro hombre interior, ministra nuestra mente, nuestros sentimientos, todo lo que somos, ministranos, Espíritu Santo, para que podamos siempre buscar la santidad, vivir en santidad y así agradarle al Padre, y que podamos entender, Espíritu Santo, que morir es lo mejor que nos puede pasar, que morir a la carne es lo mejor que nos puede pasar, que crucificar la carne, que negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz es lo mejor que nos puede pasar, Señor amado, porque cuando vencemos, como cuando Jesús venció en la cruz, y Señor amado, resucitamos en una nueva vida, y esa nueva vida es una vida de gloria y de poder. Así como Jesús resucitó una vida de gloria y de poder, nosotros también, Señor, resucitaremos una vida de gloria y de poder cuando hayamos llevado la carne y la hayamos crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Señor, te doy gracias por mis hermanos, los bendigo, que tu Espíritu, Señor, en esta semana les hable, les ministre, Señor, y que ellos, Señor amado, puedan ser representantes tuyos en esta tierra como embajadores de paz, embajadores de bendición y de santidad. En el nombre de Jesús te damos la gloria y te adoramos, Padre. Amén y amén. Gracias, Jesús, te bendecimos, Señor. Bien, hermanos queridos, ha sido una bendición que me hayan acompañado esta noche. Voy a cerrar la grabación ahora en este momento y voy a abrir el chat. Voy a poner la pantalla ahí, así me ven también, y así podemos comunicarnos, y ustedes pueden comentar o pueden preguntar lo que ustedes deseen. Muchas gracias por haber estado entonces en la iglesia virtual, y bueno, abrimos el chat para estar comunicados. Gracias por compartir con nosotros de Un Minuto para Pensar. Hasta la próxima, por aquí, por la Iglesia Virtual. No te olvides visitar nuestra página, laiglesiavirtual.org.